Buenas tardes a todos. 15 horas Argentina, 19 horas España. Hoy le vamos a estar dando la bienvenida a Brigitte Champertier de Rives, referente de las constelaciones familiares. Ella vamos a tener una charla hermosa en relación al ego, este ego que a veces está como de alguna manera mal visto, ¿no? Como que tiene mala prensa las personas que tienen ego, pero ella nos va a acompañar a tener una visión más amplia en relación a qué nos viene a mostrar el ego, en relación para qué nos sirvió, para qué nos sirve, hacia dónde nos dirige. Así que yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están acá. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Cuéntenme de dónde se van sumando. Una charla imperdible junto a una gran maestra. Cuéntenme, a ver de dónde se están sumando. Hola Ceci, bienvenida. Es un temón el ego, ¿eh? Y vieron que ahora está mucho el modismo, tiene demasiado ego, ¿no? Se habla así, como que se bastardea el ego, y el ego es muy sabio y nos viene a cuidar, nos viene a guiar, y vamos a profundizar. Desde México se están sumando, bienvenidos. De San Isidro, muy cerquita de acá. A ver, ¿de dónde más? Por acá leí. A ver, de México, bienvenidos, de Luján, bienvenidos, de Perú, qué hermoso, bueno, bienvenidos a todos, Villaluro, bueno, hermoso que se vayan uniendo, de Belgrano, les interesa el tema, cuéntenme, tienen preguntas, dudas, inquietudes, cosas que les gustaría que les pregunte a Brigitte, ¿sí? A ver, yo lo sigo leyendo, ¿desde dónde se van sumando? Mientras la esperamos a Brigitte, de Córdoba, qué lindo, de Tucumán, Montevideo, Delphi, hermosa, bienvenida, una gran terapeuta, consteladora también, biodecodificadora, Delphi. Ahí veo que se siguen sumando, vamos a esperarla a Brigitte. Gracias Sandra, gracias. A ver, Clau me dice, ¿es bueno que un adolescente tenga mucho ego? ¡Wow! Son preguntas muy buenas, sí, pero lo va a profundizar esta gran maestra. Desde Merlo, qué lindo. Ahí se sumó Andy también, bienvenida Andy. La estamos esperando a Brigitte. En cualquier momento calculo que se va a unir. Ustedes avísenme si la ven conectada, ¿sí? Ahora vamos a mandarle una invitación por las dudas. Ay, qué lindas que son. A ver, vamos a ver. Vamos a hablar de un tema que nos compete para todos. Hola Andy. Hola linda. ¿Alguna pregunta o duda para Brigitte mientras se suma? Vamos a ver. Ahí está Brigitte. Hola. Hola. Qué lindo verte. Buenas tardes. Buenas. ¿Verdad? ¿Es tarde? Sí. Bien, qué bueno. Aquí Buenas. estamos con mucho gusto y mucha gratitud por tu propuesta de entrevista. No, la gratitud es mía, Brigitte, siempre. A cada taller que voy, que te tuvimos acá en Argentina hace poquito y tuve el placer de verte aquí, y que vos nos abras estos espacios a nosotros, es hermoso y habla de tu generosidad para todos.
Bueno, me alegro mucho de estar aquí y poder compartir lo que tú te parezca interesante para los que nos escuchen. Bien, hay un tema que tocaste acá en Argentina cuando viniste que nos pareció súper interesante, todos los temas fueron interesantes, y el ego, ¿no? Que a veces está como tan bastardeado que se dice, bueno, tiene mucho ego, ¿no? Como que se lo ve mal a una persona cuando tiene ego, y vos nos Ya. hiciste entrar a nuevas comprensiones. Y justo una chica que se sumó al vivo me dice, ¿es bueno que un adolescente tenga tanto ego? Yo dije, vamos a esperar la Bueno, Brigitte, que ella nos va a contestar todo. sí, 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 vale. Mira, en la adolescencia le ayuda a su ego, le va a ayudar. Después ya se irá perdiendo. Cuando vea que las demás personas son interesantes, tan interesantes como ella, y que no hay tanta necesidad de vanidad, de solo yo. Y cuando la persona empieza a relacionarse con los demás y ver que los demás son interesantes, ¿no? Entonces, para mí me abrió mucho la comprensión cuando Bergelinger dijo, el ego es solo un músculo más, es necesario como todos los músculos, pero no es más que uno entre todos. Y claro, la hiper... que crezca demasiado un músculo, pues es perjudicial. Pues La lo mismo con hiperatrofia. hipertrofia. Eso, gracias. Hipertrofia. Entonces también está la idea fundamental que todo lo que existe sirve a la vida. Tiene un momento en que sirve a la vida y que hay cosas que después de haber servido se necesitan despedir y que no sabemos despedirnos, vale. Pero el ego es algo más, nos sirve toda la vida, fíjate. Nuestro guía nos orienta toda nuestra vida hacia nuestro ser realizado y misión. Y hay momentos en que estamos en una bajada, en una pérdida de energía, pérdida de norte, que son momentos que existen en todas las vidas y que después van a permitir una nueva comprensión, un nuevo salto en nuestras vidas. Y lo bueno del ego es que cuando ya nuestro adulto no está al mando de nuestra vida, el ego nos ayuda mucho a mantener algo. Por ejemplo, lo que hacemos, algo que nos está dando fruto con respecto a los demás. Porque el ego, la cuerda más fuerte del ego es la vanidad. ¿eh? Entonces hay momentos en que uno pierde el sentido de su vida. Puede ser breve y a veces puede ser duro y duradero. Y en esos momentos puede renacer el ego como para mantenernos en esa actividad que nos da fuerza, nos da prestigio y nos da un deseo de seguir vivos. Y precisamente las personas que no tienen bastante autoestima, que no tienen ese ego al mando, cuando tienen periodos de hundimiento, se hunden con todo a la vez. Y entonces después la remontada es difícil, en efecto va a ser difícil y van a llegar a otro nivel. Pero la mayoría podemos ver que en esos momentos duros, difíciles, penosos, cuando no son demasiado profundos,
algo nos hace seguir en la acción, más que en la comprensión de la conexión y del camino, en lo que nos puede satisfacer. Y después podremos agradecer eso. Agradecer cuando ya nos volvamos al adulto bien presente, decir, pues no he perdido el norte del todo. Y podremos tener conciencia de que el ego ya no es necesario, que ya ese músculo de mi prestigio, de mi vanidad, ya no lo necesito, que me valoro lo suficientemente como adulta, adulta con sus conflictos, que se va adaptando a lo que hay y que hasta cuando se va el ego agradece los momentos de hundimiento, de, o sea, de humildad necesarios, ¿no? El ego no nos permite la humildad, por supuesto, es lo contrario de la humildad. Pero es importante ver que hay momentos que ayudan. Así. Y vos decías algo, todo lo que decís es interesante, pero que a veces en nuestro ego podemos estar en fidelidad con las víctimas o con los eh, excluidos del sistema. También, sí. Por ejemplo, sobre todo cuando, a ver, uno va de víctima, puede haber un cierto prestigio de yo soy la que más sufre de todos. Cuando es la que más, la que mejor lo hace, o la que más sufre, o la que menos ven a los demás, allí hay una intervención del ego. Yo más que los demás, yo soy más. Sí, entonces en ese sufrimiento, a ver, no en el sufrimiento, sino en el mantenimiento de la imagen que yo me doy de mí misma. Qué pobre, que ay, es terrible, lo mío es peor que todo el mundo. Vamos sosteniendo como un papel durante muchos años que es pesado. Ya, sí, entonces hay momentos que te ayudan a levantar la cabeza, es evidente. Pero es una ayuda que si dura mucho ya nos aleja de nuestra posibilidad de volver al adulto, de volver a aceptar la realidad como es. Entonces, bien, es importante tomar conciencia de esos momentos en que me creo más que nadie o menos que nadie, que todos, ¿no? Ya estoy fuera de la realidad. Estoy fuera de la realidad. Entonces, un adolescente todavía no conoce la realidad y su pertenencia a todos. Entonces está pues intentando descubrirse, sobresalir, sobrevivir sobre todo, ¿no? Así es una etapa realmente dura y difícil que cada uno va capeando como puede, o conscientemente con ego, o con a veces retroceso hacia adentro como para conocerse, protegerse de los demás, construyendo su yo. Entonces, yo, ego, es muy parecido, pero el construir el yo del adolescente es su obligación, es el momento en que deja de pertenecer a la familia como un ser fusionado y todavía no sabe lo que es el mundo. Entonces tiene que descubrirse como yo. Y a veces el ego, esa vanidad, ese prestigio, yo soy mejor que todos, ayuda, ayuda. Sí. Me venía esta pregunta, ¿no? ¿Qué dificultades puede atravesar un adolescente que está construyendo su ego y sufre la pérdida de uno de sus padres, ¿no? Atraviesa un duelo profundo. ¿Esto lo marca y condiciona también su ego?
Yo lo pondría independientemente. El ego yo creo realmente nace antes. Entonces, si es una persona que por su educación, por sus vivencias, ha desarrollado mucho el ego, pues estará más presente todavía en el duelo, ¿no? Me han abandonado a mí, en vez de llorar por la persona que se ha ido, sino que se encontrará como muy víctima, ¿vale? Y no todos desarrollan mucho el ego, entre los 2 y los 5 años. En ese periodo de narcisismo, no todo el mundo lo desarrolla. Entonces, habrá personas que no lo desarrollan lo suficientemente y cuando se encuentran con una situación muy dramática, pues se enfrentan, digamos que solos, sin apoyos, sin muletas a ese dolor. Sin embargo, mira, la vida acompaña todo lo que se vive y va a prestar una ayuda muy grande al que consigue sobrevivir a un trauma, a una tragedia, a un gran drama. Sabemos que el trauma es algo muy duro de vivir, pero cuando la persona consigue empezar a aceptar y a aceptar lo que fue el trauma, y gracias a las terapias que hay hoy, empezar a liberar ciertos aspectos de la vida que fueron atrapadas por el trauma. La vida recompensa a esa persona traumatizada de un modo que la misma persona está en admiración con lo que la vida le propone. Es mucho más, ¿verdad?, de lo que podía haber soñado nunca, no imaginado, mucho más. Totalmente. Vos hablaste de algo muy hermoso, de que nosotros también tenemos como ciertos niveles de, de atravesar una problemática o una situación. A veces estamos en la conciencia moral, ¿no? A veces en la a ver, vos lo decís bien, multicéntrica. Sí, o mundicéntrica. Mundicéntricas, Centrado sí. sobre el mundo en vez de sobre uno mismo, sí. Sí, hablas de la cósmica, la holística. Sí, ¿Nos querés contar a todos un poco de eso? Porque a mí me pareció maravilloso. de acuerdo, sí, sí. Es uniendo un poco las reflexiones del filósofo Ken Wilber, psicólogo filósofo, y lo que estamos experimentando en constelaciones. Entonces, podemos ver que en la primera etapa de nuestra vida estamos fusionados con la familia. Bien. Después, bien, y en esa fusión con la familia es cuando el niño pequeño desarrolla su conciencia moral y sacrifica todo, sus placeres, su salud, para que esa familia que le sostiene pueda amarle y reconocerle y sentir y tomarlo como perteneciente. Y esa conciencia moral es muy grande, tiene una grandeza enorme, porque un pequeño, por amor a su sistema familiar, a sus padres, lo vemos a través de las constelaciones, es capaz de entregar todo su ser, su vida, su salud, ¿no?, por conciencia moral. Quiere decir, para hacer bien lo que ve que para sus padres es el bien, ¿no? Bien. Luego, el adolescente ya deja de estar fusionado con su sistema familiar, con su familia, pero se construye dentro del mismo sistema de valores o lo opuesto, con lo cual es lo mismo. Quiere decir que se construye dentro del mismo sistema moral. Puede que por rebeldía sea lo opuesto. Y
puede que no sea tan claro porque se pone más fiel a un abuelo, más fiel a la madre, más fiel a solo un aspecto del sistema familiar, pero sigue siendo conciencia moral a ese grupo que le ha permitido vivir, a esa pertenencia familiar. Luego, el joven adulto ya empieza a ver un poco más allá de su familia y quiere contribuir a la sociedad a la que pertenece. Y ya elige profesión, familia y va a entregar su vida, esos 10 primeros años de los 20 a los 30, que se prolonga un poquito más, desde la conciencia moral de fidelidad y amor a una parte de la sociedad y quizás su sistema familiar u otro sistema familiar, pero es conciencia moral que de pequeña se abre a la sociedad, al país, a opciones religiosas, ideológicas, de pensamiento diferentes. Y vive desde esa entrega de pensamiento moral. Quiere decir, lo que hago está bien. O sea, hay bien y procuro hacer todo lo mejor en esa óptica, con mi generosidad, con mi trabajo y con mi alegría, porque lo demás está mal. ¿eh? Esa conciencia Siempre estrecha. bien y mal. Eso, siempre una polaridad y si no lo hago, me siento culpable. Si me siento culpable, me autocastigo o recibiré un castigo. ¿no? Vale, bien. Luego resulta que hacia los 29, 30 años nuestro cerebro crece definitivamente y vemos que todos los sistemas familiares, que todas las religiones, que todos los países tienen el mismo valor. Y que ya se da cuenta que no existe el bien y el mal en sí. Que el bien para una religión es esto y para la otra religión es otra cosa. Que las guerras, los dos bandos están convencidos de que responden al bien y que el enemigo es el mal. Bien. Con lo cual, a partir de esa edad, uno se cuestiona la conciencia moral y el juicio sobre los que son buenos y los que son malos. Y llega al hecho de estar centrado en el mundo, no en una sola opción. Ha salido de las opciones políticas, ideológicas, religiosas. Y acepta todo, o sea, sintiendo, diciendo, todo es necesario y la diferencia es necesaria. Es imposible que todos seamos iguales. Todos somos diferentes y todos necesarios. Y entonces de allí nace el de respeto a todos los seres humanos. Hagan lo que hagan. Y nuestra conciencia entonces ya no está ligada a la conciencia moral y a la culpa, la noción de culpa, de bien y de mal, sino de todo lo que existe está bien, todo lo que existe es necesario. Forma parte de la vida como la conocemos y pertenezco a unas raíces y a todo, las dos cosas. Como dice Bergelinger, es importante ver que en esa etapa no desaparece mi identidad, sino que yo sigo con mi identidad adulta y localizada en el tiempo, en el espacio, y a la vez pertenezco a todo al mundo entero. Con eso respeto a todos. Mientras que si me identifico con el mundo ya sin identidad, no se explica cómo es realmente una regresión al útero materno, donde todavía no tenía identidad. Y entonces, de nuevo,
pertenezco a un gran mundo fusional, en vez de ser un adulto identificado que vive entre otros adultos diferentes y con raíces diferentes. Allí, eso es la fuente de un respeto profundo al ser humano y a la riqueza, a lo que podemos vivir pues como democracia, creatividad, progreso, ¿no? Bien, y luego uno lo siente poco a poco, un nivel mayor de pertenencia, de conciencia, que es cuando uno se da cuenta que pertenece a todo lo que existe, a lo cósmico, que es un puntito encima de la Tierra, como otros millones de puntitos, y que la Tierra misma es un puntito dentro de esos universos o ese gran universo que está siempre en movimiento y en crecimiento. Entonces, eh, es un crecimiento interior tener esa conciencia de ser un puntito en el universo y de poder respetar y pertenecer desde esa pequeñez que somos, desde esa humildad. Pero una humildad que es importante darse cuenta que mis pensamientos, mis actos, como nos lo dice la cuántica, atraviesan todo el universo. Y cada ser humano recibe de todo el universo toda la información. Estamos en un ir y venir constante, un interactuar constante de la información entre el universo y nosotros. Y entonces, esta percepción, esta conciencia de que soy miembro del universo e influyo sobre el universo, hacen hacer una conciencia más poderosa, más amorosa y más sanadora. Ahora voy a explicar también. Y entonces, Ken Wilber nos dice, y eso lo hemos podido experimentar en constelaciones y vosotros también, un paso más, que no es solamente lo que existe materialmente, las galaxias, los planetas, etcétera, por lo inmenso, aunque sean tan inmensos, ¿no? Es todo. Llega un momento en que uno percibe que es todo. Es cada cosa que existe, cada pensamiento, cada actitud, que es el vacío y es el no vacío. Para la gente que no sabe qué es el vacío, ¿qué podrías decirle del vacío? Porque es hermoso comprender esto. Vale, Lo estoy ya. llevando ahí por otro lado, pero después volvemos. Sí, sí. Es importante Hombre, esto de estar en ese vacío, ¿no? el vacío no es vacío, es donde está la máxima energía. Está lleno de fuerzas. El vacío es lo invisible, el movimiento de lo invisible. Es donde está la fuerza, la mayor fuerza del amor, la presencia del amor con todos los movimientos que implica. Está todas las nuevas posibilidades que existen y desaparecen, existen y desaparecen. Está la conciencia de todo lo que existe, la supraconciencia que pueden decir algunos, el campo fuente. O sea, el vacío es lo más pleno que hay. Es puro amor, pura acción, conocimiento de todo. Y es donde encontraremos la mayor energía. Entonces, abrirse al vacío, entregarse al vacío y llegar a ser
durante unos instantes, unos momentos, ese vacío es de una riqueza extraordinaria. Entonces, el último por ahora nivel de conciencia sería el nivel holístico, la conciencia holística, la conciencia que se identifica con ese pensamiento creador o esa conciencia creadora de todo, que conforme, a ver, esa creencia es amor en acción y conforme piensa, crea. El pensamiento, las palabras crean realidades y lo que crea lo es también. ¿Eh? Esa fuerza creadora es también lo que crea. Quiere decir que lo que crea es también la energía de lo que existe. Es también el origen, es todo. Entonces, cuando llegamos a ese otro nivel, nos abrimos a todo, pero sobre todo a todo lo invisible. Y es un asentimiento a todo, sabiendo que todo ha sido pensado con amor, por el amor en acción. Y cuando tenemos un problema y llevamos un problema a través de esas diferentes conciencias, podemos ver que en la conciencia moral nuestro problema toma su mayor dimensión. Es realmente un problema difícil, doloroso todo. de resolver. Todo. Horrible. Todo. Es como me tapó el bosque el árbol. Y entonces en cuanto me centro un poco más, me abro, me salgo de la conciencia moral, rechazo el bien y el mal y la culpa, acepto que es lo que hay, es lo que la vida me presenta eso para resolver. Y me abro a la conciencia centrada en el mundo, la mundicéntrica. El problema comienza a ser más ligero. Allí sé que el adulto nunca tiene problemas. El adulto tiene retos, desafíos, pero nunca problemas. El adulto siempre encuentra la solución a su problema. Y ahí, en esa conciencia mundicéntrica, vivo desde el adulto el encuentro con la solución a los problemas. Y después llevo ese problema a la conciencia cósmica. Y el problema se reduce, se transforma en un puntito, pierde todo el dramatismo, pierde su fuerza de dolor, su complicación. Empieza a transformarse, pero de un modo radical. Y luego cuando voy a la conciencia holística, el problema ha desaparecido. El problema ha desaparecido. Todo lo que hay es necesario, sirve para la vida y en algún momento, y cuando sirve, pues ya no es problema, ya está, ya se va, ya termina con su papel. Y está al servicio de esa comprensión y ese entendimiento mayor que nosotros no entendemos. Eso, ¿no? sí, sí. Es importante esto. Yo cada vez que tengo un vivo con vos, Brigitte, que este es el tercero, me pasan antes un montón de cosas que vos venís a aclarármelas acá en este vivo. Sí. Es como maravilloso, maravilloso a donde nos llevas a todos, ¿no? Vos mañana vas a dar un taller sobre las catástrofes. Sí. Y acá en Argentina, en Bahía Blanca, hubo muchas inundaciones en donde la gente perdió todo. Primero en el sur, ¿no? Que se prendía fuego todo, en Córdoba. Y ahora está pasando esto en Bahía Blanca, ¿no? Las inundaciones. ¿Qué podrías decirnos en relación a esto que sea interesante para mañana también estar ahí en tu taller y
y estar como unidos para tener una mirada más grande sobre estas temáticas que nos atraviesan a todos. Ya. Nos recuerda que los humanos habitamos la Tierra, somos invitados en la Tierra no es nuestra, y que las catástrofes siempre han existido, que el clima, la Tierra están en evolución, tienen una vida propia, y de vez en cuando esa vida propia se manifiesta. Entonces, primero es aceptar esto. Y podemos ver que las personas que se sienten por encima, que piensan que se puede modificar, adaptar, controlar la evolución de la Tierra o del clima, quizás son las que más mensajes así van a recibir. Su soberbia va a ser castigado o herida, ¿no? Luego hay otras cosas que es que la vida nos quiere siempre en algo nuevo, en algo nuevo, en algo nuevo. Y creando pues muchos traumas, desastres muy difíciles. Es que las personas van a crecer enormemente y si no son ellas serán sus descendientes, ¿no? Entonces, la vida nos recuerda continuamente que la meta no es vivir bien, fácil. La meta es ayudar a los demás, hacer algo para los demás. Y que lo que es importante es el amor. Lo que es importante es esa participación, esa acción. Y las catástrofes nos hacen muy, muy humildes. Muy humildes. Y como en general son verdaderos traumas, las personas tendrán que pasar un tiempo para poder reaccionar. Su vida va a cambiar radicalmente, pero ese cambio, cuando ya empiecen a aceptarlo, empezarán a descubrir y suelen decir, wow, estaba ciego, no me daba cuenta de la belleza, de la grandeza, de lo más importante, ¿no? Así es la vida. Por ejemplo, mira, el ejemplo de la madre que da vida a través del sufrimiento del parto, el sufrimiento del parto, y después es tan bello lo que produce ese parto, pero por ahora, durante millones de años, el parto ha sido en dolor y con el riesgo de muerte. Bien, así es la vida, así es la vida. Es un poco lo que decías en relación al principio, ¿no? Que de los grandes traumas salimos como fortalecidos. Sí. Esto sería a nivel país, mundial, y que sería un movimiento todavía mayor. Sí, y mira, con el progreso nos hemos olvidado de que la vida es difícil, de que el cambio es constante en nuestra vida, de que lo importante es mirar a los demás y abrirnos a los demás y ayudar a los demás. Antes, hace un siglo, 2 siglos, eso era como mucho más claro, porque todo era tan difícil. Hoy nos hemos acostumbrado de que todo tiene que ser resuelto, si no, pues es un mal producto, es una mala situación, no se puede vender. Y hemos
he hecho la analogía con nuestras vidas. Si algo no me gusta, voy al supermercado y lo descambio. Si algo no me funciona, a ver, me hago una operación, ¿verdad? Y me transformo. Y la gente ve que no es así, que lo esencial de nuestra vida no se puede cambiar, sino necesita asentirse para poder transformarse. Que las agresiones, por ejemplo, las operaciones a nuestro cuerpo, toda la ingeniería sobre las relaciones, sobre la vida, sobre el cuerpo, tienen un coste porque no están en el sentido de la naturaleza de la vida, ¿no? Entonces, es como que necesitamos aprender. A la vez que aprendemos mucho a nivel tecnológico, no hemos aprendido a adaptarnos o a comprender el fondo de lo que es la vida. Para que, sí. Totalmente. La gente, hay mucha gente de Bahía Blanca conectada, te agradecen un montón. Y hay alguien, Florecer-Ar, dice, también nos toca el ego para encontrarnos en el próximo nivel, ¿no? Preguntan. Sí, sí. Y no solamente el ego, toca todo lo que uno se ha ido acostumbrando a ver, a vivir, a poder decidir, elegir y a tener una vida cada vez más cómoda, de repente desaparece. Y es volver a encontrar esa fuerza de volver a nacer, esa fuerza de supervivencia que los humanos han tenido durante pues, millones de años para sobrevivir a las condiciones que presentaba la tierra donde vivían. Y lo consiguieron lentamente, ¿cierto? Pero lo consiguieron. Y entonces a nosotros nos está pidiendo, nos está tocando a algunos dejar todo atrás y volver a empezar. Volver a empezar. Les puede ayudar pensar en sus descendientes, que admirarán a sus antepasados que tuvieron la fuerza de volver a construir su vida después de haberla construida con sus esfuerzos. Ahora la vida le pide que vuelvan a empezar. Es de mucho admirar y necesitan mucho apoyo de todos y muchos movimientos o constelaciones para que puedan tener pronto la fuerza de ver, de sentir y de actuar. Totalmente. Mañana Brigitte va a dar un seminario sobre esto, así que pueden anotarse. Todos los que quieran y estén interesados, porque realmente cada curso de Brigitte nos atraviesa a todos, cada explicación de Brigitte nos atraviesa y nos hace tener cada vez más grandes entendimientos, así que es una oportunidad, ¿no? También de mirar entre todos qué información, toda esta información que nos trae, pero atravesarlas por el cuerpo, que es necesario, ¿viste? Porque a veces queremos como entenderlo de acá y nos cuesta, y pasar por el cuerpo esta información es vital, ¿o no, Brigitte? Sí, sí, en efecto es a través del cuerpo y a través de la vida concreta y práctica. Y también, mira, podemos ver cómo hay un movimiento, un progreso exponencial en la tecnología y también lo hay a nivel de tomas de conciencia más espiritual o del sentido de la vida. Estamos creciendo mucho, recibiendo muchas nuevas tomas de conciencia que nos ayudan y nos ayudan cada vez más. Entonces es poder acercar esa fuerza del amor, esa rendición, la grandeza del que vuelve a empezar sin entender nada, pero que sobrevive.
Está en ese acento, como esta escribiendo que no entiendo el por qué sigo viviendo. Le digo sí a la vida. Sí, y como que las grandes comprensiones o los regalos del universo son cada vez más rápidos, cada vez más rápidos. Ahora, sabemos que hay una primera condición es a sentir incondicionalmente a lo que nos toca, pero cuando se trata, por ejemplo, de un desastre tan grande como una inundación y que te lleva todo lo que tenías, solo te queda rendirte, solo te queda rendirte para poder volver a empezar. Y entonces cuando la persona está en esa energía de hacer desde cero, desde la rendición, desde el no comprender, porque no se puede comprender, recibe inmensos regalos. Y ustedes lo verán. Nos volvemos a conectar con la fuerza de vida, ¿no? Con algo que empuja Sí, hacia adelante sí. nuevamente. Y todo el apoyo de los ancestros anteriores. Ahora vemos la presencia muy activa del campo de sanación de los ancestros sanados por los vivos. Todos esos ancestros que han sido sanados por vuestro progreso, por todo lo que habéis vivido, están ahora ayudando a cada uno en cuanto hay algo muy difícil que superar. Están. Y son cada vez más numerosos y cada vez con más fuerza. ¿Eso se vio en el campo? Eso es, ¿sí? En el campo mismo. Y se va mostrando nuevas fuerzas de sanación, nuevos campos de sanación. Se va mostrando. Hermoso. Brigitte, para mí es un honor tenerte acá. Gracias. Seguramente más adelante te invitaré si tendrás tiempo a otro, porque Ya. me encanta, me encanta poder ser puente, ¿no? Y que un mensaje así, que es tan profundo, en tanto dolor, pueda llegar a las personas, me parece vital, ¿no? En estos tiempos y que aún en el dolor, aún en el enojo, en la resistencia, te escuchan y escuchan esto y hay como una calma en todo, porque hay tanta gente acá que le está pasando mal y dice, sí, nos tenemos que rendir, qué profundo es esto, ¿no? Que se necesita esta palabra, se necesita poner en palabras en momentos de tanto trauma y tanto dolor las cosas. Sí. Y recibirán fuerza. Esa fuerza de supervivencia es un gran regalo también al que se abre. Fuerza, fuerza, fuerza. Y creatividad, sí. Gracias. Así. Gracias, Brigitte. Te Bueno, mando un beso enorme. Te esperamos prontamente en Argentina. No sé cuándo vendrás, aquí, pero gracias. te Gracias. esperamos acá Gracias a siempre. todos ustedes. Gracias. Hasta pronto. Beso enorme, Brigitte. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias.